Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un tema muy importante, yo creo que más importante que los videos que he hecho de las encuestas electorales. Y es precisamente sobre la reforma laboral, la que acaban de archivar, donde muchas figuras políticas han utilizado el argumento de un estudio del Banco de la República, donde supuestamente de aprobarse la reforma se destruiría 450.000 empleos formales. Entonces yo revisé ese estudio, hice unas averiguaciones y les vengo a contar por qué no está bien utilizar ese argumento para ir en contra de la reforma. Entre las personas que han utilizado ese argumento está Catherine Miranda, en un trino donde dice, según Banco de la República, su reforma podría destruir hasta 449.000 empleos formales. Daniel Briceño, aquí no menciona que es el Banco de la República, solo dice que pondría en riesgo 500.000 empleos. Puede ser que venga del estudio de FED Desarrollo, que aún no he revisado, pero igual es de la misma, ¿cómo se dice? El mismo discurso. Miguel Uribe, una reforma laboral que iba a destruir 500.000 empleos. O la congresista del partido Mira. Porque los colombianos nos dijeron, esto no fomenta el empleo. Pero no solo lo dijeron los colombianos, lo dijo el Banco de la República, lo dijo FEDesarrollo, lo dijo el Consejo Gremial, que a mediano y corto plazo se iban a perder cerca de 450.000 empleos y a largo plazo más de 790.000 colombianos. Y no es solamente los políticos, sino los medios de comunicación también han dado una relevancia a ese estudio. Por ejemplo, aquí, Portafolio, donde cita un informe del GAMLA de PANREP, donde dice que la reforma acabaría con 450.000 empleos formales. Infobae cita también un estudio del Banco de la República, podría destruir más de 450.000 empleos. El Colombiano, reforma laboral acabaría con 450.000 empleos. La advertencia del Banco de la República. La página de FENALCO. Según datos del Banco de la República, el impacto de la destrucción de más de 450.000 empleos señalados en el informe del Banco de la República. Entonces, todo esto, digamos que ese estudio del Banco de la República que cita a tantas personas y tantos medios de comunicación, yo creo que ha jugado un papel importante en las decisiones de los congresistas de archivar la reforma de ley. Entonces, ¿cuál es ese famoso documento que habla? Bueno, es este documento, este de acá, ¿vale? Es un documento del abril del 2023 que se llama Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral. ¿Correcto? Entonces, ese estudio lo hizo el Grupo de Análisis de Mercado Laboral, GAMLA. Tenemos aquí los integrantes, asumo yo que son los autores del documento, y aquí está la página donde se puede descargar. ¿Cuáles son las principales conclusiones que encontraron en ese documento? Son básicamente dos cosas. Uno, habla del incremento del costo laboral para las empresas y aquí habla de dos componentes. Uno es el incremento en el componente laboral, o sea, lo que le cuesta a las empresas tener un trabajador. Estima que esa reforma aumenta el costo laboral en un 6,73%. Y el otro componente que habla ese estudio habla sobre indemnizaciones en caso de despidos injustificados que los autores estimaron en un aumento de 1,59%. El segundo componente entonces ya habla sobre la disminución del empleo formal o el recorte de empleo formal, donde los investigadores concluyen que debido al aumento de los costos salariales, eso iba a traer un recorte alrededor de 450.000 empleos formales entre 3 y 4 años. Mientras que el aumento en el costo debido a despido injustificado, aquí no estudia cuál es el impacto en términos de disminución de trabajo laboral. Bueno, entonces aquí está el famoso 450.000, ¿vale? Efectivamente es una de las conclusiones que llegó ese documento.
Pero antes de entrar a analizar en detalle, hay que tener en cuenta ciertas cosas y así corregir algunos titulares o afirmaciones que han hecho medios de comunicación y personas de influencia. En primer lugar, en el mismo documento afirma esto que es muy importante. Las opiniones expresadas en los artículos son las de sus autores y no necesariamente reflejan el parecer y la política del banco o de su junta directiva. Es decir, yo no veo aquí que el banco está diciendo que está respaldando, sino que está diciendo que esas opiniones y las conclusiones son de los autores. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no está bien, por ejemplo, aquí en el FENALCO decir que son datos del Banco de la República. No son datos, ni siquiera son conclusiones del banco. Simplemente es una publicación que hizo el banco y lo hicieron un grupo de personas que trabajan en el banco. En segundo lugar, que es algo sumamente importante, en el documento dice que se describen algunos de los puntos claves del proyecto de reforma laboral radicado por el Gobierno Nacional el pasado 16 de marzo del 2023, o sea, hace casi 2 años, ¿no es cierto? La cuestión es que esa reforma que se radicó hace 2 años no es la misma reforma que hace poco estaban discutiendo. Hay artículos importantes que se eliminaron o se cambiaron. Por lo tanto, uno no puede trasladar las conclusiones de ese documento a fecha de hoy, porque simplemente no son los mismos proyectos. Y finalmente, que también creo que es importante saber sobre el alcance del estudio, es que el mismo documento dice: dichos cálculos no consideran los posibles beneficios para los empleados incumbentes, que se reflejaría en una mayor estabilidad laboral o de mejoras en el acceso al sistema de protección social. Es decir, ese documento no analiza las ventajas de la reforma, ¿sí? Solamente analiza el impacto que tiene en términos de trabajos formales. Entonces, eso es importante destacar, porque una cosa es que se estudió sus beneficios y sus fallas y no encontró ningún beneficio sino solo problemas. Otra cosa distinto es que el documento nunca estudió los beneficios. ¿De acuerdo? Que este es el segundo caso. Este documento no estudia los beneficios, solo pues los defectos. Teniendo en cuenta estas 3 cosas, entonces les voy a mostrar rápidamente cómo es el estudio económico de ese documento. Les voy a contar cuáles son las falencias que le veo y cuáles son las razones concretas de que hoy en día no debería citar ese documento. Entonces, ese documento, como yo les decía, tiene 2 componentes, ¿vale? El primero, que era con respecto a en qué porcentaje iba a subir los costos laborales para las empresas. Ese componente, ¿cómo lo abordan los autores? Ellos tomaron 6 artículos de la reforma laboral, la del 2023, y revisaron artículo por artículo cuál es el impacto que trae cada uno de ellos, ¿sí? El artículo 13, eso implica un aumento de 1% en el costo laboral. El artículo 22 se estima 3%, entonces lo hace artículo por artículo, pero pues solo considera 6 artículos, ¿vale? De este primer componente, ellos calculan un aumento porcentual total de la reforma en términos de costo laboral y ese valor lo utiliza para estimar la pérdida de empleos formales. Y eso lo hace utilizando estudios de otros autores, ¿vale? Es importante, aquí yo coloqué una flechita porque la estimación de esa pérdida de 450,000 empleos viene del primer componente. Es decir, si hay algo mal dentro del primer componente, pues inmediatamente va a poner en duda la conclusión final sobre los famosos 450,000 empleos. Bueno, entonces vamos a revisar primer componente, cuáles son los 6 artículos de la reforma laboral que estudiaron los autores. El primer artículo que estudiaron es con respecto al trabajo diurno y nocturno. El segundo artículo que estudiaron es sobre que en las empresas privadas, si un contratista
realiza actividades permanentes, entonces no puede ser por contrato de prestación de servicios. El tercer artículo ese es el famoso sobre el aumento en remuneración de los aprendices. El cuarto artículo habla sobre el ajuste salarial de los empleados que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y el quinto artículo habla sobre la formalización de los trabajadores que trabajan con las aplicaciones de domicilios, etc., de reparto y entrega. Y el último artículo que analizan es sobre eliminación de los contratos sindicales. Entonces, lo que hacen estos autores es, en cada artículo, estima en qué porcentaje iba a aumentar los costos laborales para las empresas. Yo aquí resumí un poco lo que encontraron. Entonces, ellos encontraron que, por ejemplo, el tema de los trabajos diurnos, nocturnos y festivos iba a aumentar los costos laborales en un 3,4%. Mientras que el tema de que los contratistas de empresas privadas que desarrollan actividad permanente deberá ser por contrato formal y no por OPS, eso tendría un aumento de 2,3%. Así estimó artículo por artículo en cuánto aumentaría el costo laboral y sumó todos y eso les da el gran 6,73%. Esa es una de las dos conclusiones principales, que de aprobarse la reforma laboral, el costo laboral para las empresas iba a aumentar en un 6,73% y viene como la sumatoria de esos 6 artículos de la reforma que consideraron los autores. ¿Cuál es el problema ahí? Voy a primero mencionar los problemas más chiquitos y luego mencionamos los problemas más grandes. En primer lugar, cuando habla de que el ajuste del horario diurno, nocturno, festivo, etcétera, y va a aumentar el costo laboral en 3,4%, está hablando de la reforma del 2023, donde especificaba que la jornada nocturna empezaba de 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Sabemos que hoy en día la reforma no es así. Ahora está hablando de 7 a 6, o sea, ya digamos que el impacto no es tan grande, por lo tanto, este valor 3,4% no aplica a la reforma actual. Debería ser menos, ya que la jornada laboral nocturna ahora es más corta que la de 2023. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando estudiaron ese efecto del horario de trabajo nocturno, utilizaron datos de la gran encuesta integral de 2012, porque es la única, digamos, la última encuesta que tiene información sobre la distribución de trabajadores según horario. Yo entiendo que naturalmente los investigadores, pues en general estamos siendo restringidos debido a que no siempre hay información, entonces uno trabaja con lo que hay. Pero sí es importante resaltar que esa encuesta de 2012 ya tiene más de 10 años de desfase. Adicionalmente, es un supuesto bastante grande decir que lo que pasaba hace más de 10 años en términos de que en qué horario estudian las personas sigue manteniéndose hoy en día, sabiendo que pues hemos pasado por una pandemia y hay cosas que se cambiaron por siempre. Bien, continúo. Los autores habían estimado que el hecho de que los contratistas que desarrollan actividades permanentes en una empresa privada debería estar por contrato formal y no por OPS, estimaron que ese artículo aumentaría el costo laboral en 2,3%. Pues, ¿qué pasa con ese artículo? Pues que ese artículo ya no está hoy en día. Ese artículo ya no está en la reforma laboral de ahora, así que ese 2,3% pues ya no se aplica. También en este tercer artículo, que es sobre el aumento de salario para los aprendices, los autores buscaron la información en PILA, que es donde están todos los aportes de seguridad social, y encontraron que había 162,000 aprendices en Colombia y que esa cifra pues es inferior a la cuota que fija la ley. ¿Sí? Entonces, por esa razón los autores no tomaron la cifra real, sino que la doblaron, o sea, asumieron que había más de 300 aprendices, siendo que la realidad no es esa. ¿Sí? Pero entonces toman casi doble de cantidad de aprendices y calcularon el impacto sobre el aumento de costo laboral y dijeron que pues eso iba a traer un aumento de 0,45%, pero pues eso no es con base en los datos que hay, sino como
como lo que debería ser, lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Así que fíjese que de los 6 artículos que estudiaron los autores, de donde salió el gran 6,73%, 3 de ellos, y de hecho los 3 más grandes, ya no son vigentes. Sea porque tiene problema con el uso de los datos, o sea porque simplemente el artículo o ya no está o se cambió sustancialmente. O sea que pongo aquí entre dudas ese 6,73%. ¿Cuál es el aumento real para el costo laboral de la reforma laboral? No sabemos, pues al menos en este documento no se puede utilizar para concluir acerca de eso. ¿Vale? Bien, vamos con el segundo componente. Ok, entonces eso era con respecto al primer componente del incremento de 6,73%. Vamos ahora con el segundo componente. Dicen los autores que ese 6,73% va a implicar, aquí hay una relación, esto implica un recorte de 450,000 empleos. Vamos a mirar esto, de dónde sale ese 450,000. Entonces resulta que lo que hicieron los autores fue utilizar 6 artículos de otros autores. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y utilizaron las estimaciones de estos artículos y cada uno estimó una pérdida de empleo formal. Por ejemplo, este artículo de Kugler Herrera 2017 dice que ese aumento de 6,7% de costo laboral implicaría una pérdida de casi 800,000 empleos, ¿sí? Mientras que este de Carlatti dice que solamente destruye 600,000. Antón estima que se destruiría unos 400,000, y así sucesivamente. El último, Bernal Eslava Melentens Pinzón, estima que se perdería menos de 200,000. Entonces los autores utilizaron estos 6 números provenientes de 6 estudios diferentes y calculó el promedio de estos 6 valores. ¿Se entiende? Entonces, de esos 6 valores que son bastante dispersos, o sea, uno dice que se destruye como aquí son como 100 algo, 150,000, y el otro como 750,000, ¿sí? Entonces son unas estimaciones bastante dispersas, y los autores los investigadores de Banco de la República pues simplemente los promedió y les dio el 454. ¿Cuál es el gran problema de eso? Pues es que estos 6 artículos lo que estudiaron fue la reforma laboral del año 2012. Y en esa reforma lo que hizo fue logró una reducción de 13,5% en el costo laboral. Entonces, estos autores, o sea, de los 6 artículos que citan ese documento de la Banco de la República, hicieron unos análisis econométricos y vieron que esa reducción de 3,5% en costo laboral aumentó la tasa de formalidad de empleo. Esto se ve aquí. Este es el cuadro 8 del documento del Banco de la República, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el artículo de Villa y Fernández, ellos encontraron que la disminución de 13,5% de costos laborales aumentó la tasa de formalidad en 4,8%. Antón encontró que esa misma reforma de 2012, esa reducción de costo laboral aumentó la tasa de formalidad en 3,5%. Entonces, cada documento da una estimación diferente. ¿Listo? ¿Y qué hicieron los investigadores del Banco de la República? Básicamente, aplicó la regla de 3. La regla 3 es como que si tú en 2 días te comes 4 manzanas, ¿cuántas manzanas te comes en 8 días? ¿Sí? Es el mismo proceso matemático aritmético que hay detrás para hacer eso. Entonces, los investigadores de Banco de la República simplemente dijeron, bueno, si una disminución de 13,5% implica un aumento de tasa de formalidad en 4,8%, y la reforma
del gobierno de Petro iba a aumentar el costo laboral en 6,73%, entonces, ¿en cuánto disminuiría la tasa de formalidad? Es una regla de 3. Y encontró estas disminuciones para la tasa de formalidad utilizando metodología de cada uno de estos 6 documentos. Después, ¿qué más hicieron los investigadores del Banco de la República? Tomaron estas disminuciones y les multiplica por 22 millones de personas que forman la población ocupada, sea porque tiene trabajo formal o sea informal. Entonces, de ahí, menos 2,39% multiplicado por 22 millones, eso le da 527,000. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que según el estudio de ese autor Villar y Fernández, la reforma laboral de Petro de 2023 disminuiría la cantidad de trabajos formales en 527,000. ¿Vale? El otro estudio sugeriría unos 389,000, otro 320,000, etcétera, que son estos punticos azules que yo les mostré antes. Entonces, de esta forma, los investigadores del banco sacaron el promedio a estos 6 datos y aquí está el famoso 450,000 empleos formales que la reforma destruiría. ¿Cuál es el problema con esto? Esa parte yo no sé qué tanto ustedes me logran entender, porque eso ya es una cuestión bien técnica, pero digamos que yo hago invitación a todos los estadísticos económicos, economistas, que revisen este video y me dicen si tengo la razón o no. De esos 6 estudios que cita el banco, los investigadores del banco, los que usaron acá, 5 de ellos utilizan método de diferencia en diferencias. ¿Qué es diferencia en diferencias? Es básicamente un modelo de regresión o un modelo lineal, que es una técnica estadística muy utilizada y lo utilizan mucho en la evaluación de impacto. Yo quiero saber, por ejemplo, las personas que recibieron beneficios de Jóvenes en Acción, ¿sí? ¿En qué les cambió la vida? ¿En qué aspectos de vida se mejoraron? Entonces yo necesito estimar el impacto de las políticas públicas. Entonces, una de las formas de hacerlo es por medio del modelo o la metodología diferencia en diferencias. ¿Y qué pasa con ese modelo? Que en este modelo, la política que yo quiero evaluar, en el caso de la reforma de 2012, yo quiero saber cuál es el impacto de la reducción de 13,5% de costo laboral sobre la tasa de formalidad. ¿Sí? Quiero saber cuál es el impacto de eso. Pero entonces, por especificación del modelo, ese número, 13,5%, no entra al modelo, porque el modelo los vuelve una variable dicotómica que vale 1 o 0. Por ejemplo, acá. Tocó poner aquí una ecuación porque es que si no se puede explicar porque es demasiado técnico, ¿sí? Por ejemplo, esta es la ecuación que utilizó en el documento de Villar y Fernández. Entonces, ellos toman los datos de personas de la gran encuesta integrada de hogares y modela o digamos trata de explicar por qué unos tiene trabajo formal y otros tiene trabajo informal. Y la variable que resume la disminución de costo laboral está aquí, esta variable que se llama T. Y esta variable T, como lo subrayé acá, es una variable dummy. Una variable dummy es una variable que vale 1 si la persona es del grupo tratamiento y 0 si no. ¿Qué es grupo tratamiento? Pues como yo estoy evaluando el impacto de la disminución de costo laboral sobre la tasa de formalidad, estar en grupo tratamiento quiere decir que está sujeto o sería beneficiario de esa política y 0 los que no. Entonces, se fija, esta variable que resume el tratamiento no tiene en cuenta jamás el valor 13,5, ¿sí? Porque lo vuelve 1 o 0. Entonces, por esa razón, economistas, por favor, opinen. Yo no puedo utilizar las conclusiones de una diferencia en diferencias para hacer predicciones asumiendo que si una reducción de
5% logró yo no sé qué cosas, entonces ¿cuánto lograría con una reducción de 5%? ¿O qué lograría con un aumento de 3%? Esa predicción no se puede hacer, ¿sí? Y este es el principal error técnico que yo le veo a ese documento y es muy grave. Así las cosas, ese cuadro 8 del documento del Banco de la República, de donde salió el famoso 450,000 empleos que se pierde, viene de una mala práctica del modelo diferencia en diferencias, que es el núcleo de la mayoría de los documentos que usan esos investigadores del Banco de la República. Por lo tanto, ambos componentes del documento hay problemas. El primero porque los artículos que hablan en ese documento ya algunos no están, otros se cambiaron. Entonces, esa estimación de aumento de costo salarial, eso ya no se tiene. Y en segundo lugar, como ese 6,73% lo usa para estimar, y lo hace mal, de hecho, pero si ese 6,73% no es cierto, pues ese 450,000 empleos que se perdería tampoco es cierto. Y eso ni siquiera sin considerar la mala práctica con el modelo de regresión diferencias. En conclusión, en primer lugar, ese estudio del Banco de la República es sobre una versión de reforma que no es la de hoy. ¿Cuál sería el impacto de la reforma de hoy? Alguien tendría que hacer el estudio, ¿vale? 2. La metodología que utilizaron para estimar pérdida de empleo no es adecuada. Eso es realmente decepcionante ver esas malas prácticas que hacen algunos economistas y peor aún que las personas, los políticos, las personas con influencia, los medios de comunicación creen ciegamente un documento porque está publicado por Banco de la República, pero no entra a mirar bien, no consulta, no estudia qué tan válido es el estudio. No porque sea un estudio, entonces los resultados son correctos 100%. Bueno, eso es todo por día de hoy. Por favor, quedo muy atenta a lo que ustedes me quieran decir sobre el estudio, si les parece, si no les parece. Si tienen alguna otra pregunta, estoy pues a su disposición. Eso es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda, se suscribe, comparte, dale like, me dona dinero. Chao, 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 chao.